por favor, vámonos a más información. Mire, para presentar a mi próximo compañero, que también aquí también admiro muchísimo, quisiera compartir con usted una declaración devastadora que hizo hoy el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Igual y don David nos puede, en definitiva, mantener la doble caja. Acuérdese que pues estamos todavía en ese certamen, el Premio Nacional de Periodismo. Pero antes de que vayamos con el queridísimo Ricardo Sevilla y para darle contexto a su tema, quisiera presentarle esta declaración que hace el presidente López Obrador hoy en la conferencia de prensa mañanera. Exhibe cómo es que Ricardo Salinas Pliego buscó minar, buscó evitar que se convirtiera en jefe de gobierno de la Ciudad de México. Habla abiertamente, él, el presidente, de cómo es que se maneja que fue un autoatentado el que sufrió Lili Téllez en aquel entonces, y de cómo pasó de ser la personaje que él mismo recomendó, que él mismo le solicitó, Alfonso Durazo lo reconoce, a su más recalcitrante adversaria. Vamos a ver, escuchar esto que me parece es fundamental y de ahí nos seguimos con Ricardo Sevilla. Acerca de este debate que se dio precisamente en torno a este plan B de la reforma electoral, hubo argumentos o críticas desde la oposición, desde legisladores de oposición que señalaban que esta reforma en realidad provenía o lo consideraron como una reforma del odio, un acto también de venganza y que provenía del rencor. Yo le quiero preguntar precisamente, presidente, ¿qué responde ante estos argumentos y considerando el posible escenario de que esta reforma, esta iniciativa vaya a llevarse hasta la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué papel espera de las y los ministros, considerando también, presidente, pues las críticas que usted ha hecho recientemente hacia el papel que han tenido las y los ministros en otro tipo de iniciativas legales, donde usted los ha acusado, por ejemplo, de proteger a delincuentes de cuello blanco, presidente? Pues vamos a seguir con lo mismo, pero no es odio. Les voy a contar el caso de Lili Téllez. Es interesante. Cuando yo fui candidato a jefe de gobierno, estaba yo bien posicionado y me hacen una entrevista acerca de si iba yo a dejar a algunos funcionarios que tenía el ingeniero Cárdenas y Rosario Robles, que sí iba yo a dejar a algunos. Y dije, sí, tengo pensado dejar a dos. A el ingeniero Buenrostro, que era de Obras Públicas, César, muy bueno, finado, y otro finado, Samuel del Villar, que era procurador de primera. Samuel fue mi maestro en la Facultad de Ciencia Política, doctor en Derecho en Harvard. Además, nos daba economía en primer semestre de ciencia política, de 7 a 9, temprano. Genial, de primera, recto. Pero a él le había tocado atender el asunto del asesinato de Paco Stanley. Y entonces, como era muy recto, llama a declarar a Raúl Salinas. No, a Ricardo Salinas. Entonces,
lo tiene declarando algunas horas y Ricardo pues se enoja muchísimo contra él, contra Samuel. Cuando yo digo que Samuel va a seguir, pues Ricardo siente que va a haber persecución y toma la decisión pues de lanzarse en contra mía a través de su televisora. Empiezan a apoyar a Krill y se lanzan en contra mí. En ese entonces, en esa campaña, viene un atentado a Lili Telles, que hay quienes sostienen que fue un autoatentado, porque le balearon la camioneta, pero en la televisión fue escándalo, escándalo, grande. Sí, nos hicieron daño político con esta campaña, no solo ellos, también otros medios, pero Azteca en particular. Todo esto a la par que se estaba dando el fenómeno Fox, que era una ola nacional que se metió en la ciudad hasta en las colonias más pobres. No pudo del todo porque al final de cuentas yo gané, me salvó Iztapalapa. Pero de traer 10, 12% de ventaja, gané con 3. Ahora sí que de panzazo. Si tarda más tiempo la campaña, a lo mejor no hubiese sido ganado. O sea, muy fuerte. Gano y le tengo que reconocer a Ricardo Salinas de que me habla por teléfono y me dice, pues como sabes, no estábamos contigo. Pues claro, ¿no? Claro que lo sé. Pero ya ganaste. Y vamos a respetarte porque vas a ser la autoridad en la Ciudad de México. Y a partir de ahí, buenas relaciones, sin problema. Bueno, a pesar de ese antecedente, vienen las elecciones del 18 y le digo a Alfonso Durazo, digo, oye, si van a invitar gente, fíjense lo malo que soy, si van a invitar gente de la sociedad civil, ¿por qué no invitas a participar? Te va a ayudar porque pues, es ciudadana, a Lili Telles. Yo fui el responsable de eso.
se quedó, Sí, es que se cometen errores, muchos. No hay quien diga que no comete errores. Pero también no tiene uno por qué sentirse mal, porque uno actúa de buena fe. ¿Y qué nos importaba? Pues nos importaba avanzar para transformar. Yo me acuerdo que cuando le dije eso a Alfonso, se quedó así sorprendido. Y él es conciliador, bastante. Pero ahí le gané. Entonces, esa es la historia. Entonces, triunfa la señora y sin hacerle nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidenta, me va a meter a la cárcel. Así es, pero esas son puras habladas, si usted me lo pregunta. Esto que plantea Lili Téllez obviamente son puras habladas. Imagínese usted si otros expresidentes no están en la cárcel, imagínese alguien que verdaderamente ha luchado por el pueblo de México, pues tendría otro cantar. En definitiva, estaba congelada la toma de acá, mi querido don David, algo pasó por ahí, pero le quiero dar con esto la bienvenida a nuestro queridísimo compañero, colega, escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí a Sin Censura, porque hay muchos asegúnes. Bueno, vamos a platicar de este tema y también del tema animal político, pero empecemos con este. Hay muchos asegúnes, mi querido Ricardo, no sé si ya lo podamos subir a la toma, mi querido don David. Hay muchos asegúnes en esto. El presidente López Obrador hace esta aclaración luego de que la reportera del IMER le planteara el escenario, ¿no? Le hiciera esta aproximación, esta especulación. Oiga, ¿qué tal que hacen lo mismo que le hacen a Fernández de Kirchner, ¿no? A Cristina Fernández. Y el presidente pues tiene que decir, a ver, esta es la situación de Lili Téllez, hace declaraciones devastadoras sobre Ricardo Salinas Pliego, de cómo utilizó todo el aparato de TV Azteca para minar la campaña del presidente López Obrador rumbo a la jefatura de gobierno, en ese entonces candidato, ¿no? ¿Cómo es que verdaderamente hubo un golpe mediático desde el principio? Y bueno, te saludo con muchísimo gusto, te agrego esta transmisión, te abrazo a la distancia, querido Ricardo. Abrazo de vuelta, querido Toño, público memorioso. Pues primero que nada, felicitar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que hemos conocido aquí a través de los micrófonos de Sin Censura por este Premio Nacional de Periodismo, en el caso de Jesús López Almejo, en el caso de Alina Duarte, por supuesto, y en el caso de Nancy Flores, periodistas, todos ellos de gran catadura, una nueva generación pujante, entregada al periodismo de investigación, al periodismo de análisis. Y pues bueno, me alegra muchísimo saber que estos nuevas voces están recibiendo la estafeta y que se negaban anteriormente en los medios de comunicación corporativos a premiar a este tipo de periodistas nuevos, núbiles, con una entrega absoluta. Y bueno, pues les mando un abrazo donde sea que se encuentren, y pues por supuesto en gran medida el trabajo de estos compañeros, de estas compañeras, lo hemos conocido a través de la pantalla de Sin Censura. Mi abrazo y mi reconocimiento también a todo el equipo de Sin Censura. Hay premios que honran al premiado y hay premiados que honran al premio, y me parece que en este caso es de esta manera. Y sí, fíjate, querido Toño, que a mí me llama muchísimo la atención esta declaración que hace el presidente, pero no solamente me llama la atención, creo que es una declaración histórica. Yo no había conocido o no recuerdo, a menos que tú o el público memorioso me lo recuerde, pero algún presidente que haya dicho con todas sus letras
de qué se trataba la maquinaria de publicidad puesta al servicio de las grandes televisoras, en este caso de la televisora de la Jusco, de Televisión Azteca, y para quien decía que no había crítica de parte del gobierno de López Obrador sobre Ricardo Salinas Pliego, aquí está, y es una crítica tremenda, porque desnuda cómo el agiotista Salinas Pliego ha utilizado históricamente su canal, su televisora, para dar estos impulsos a los perfiles que él quiere y estos golpes bajos a los candidatos que no le son favorables. Entonces esto me parece muy, muy revelador, y por supuesto que recuerdo muy bien aquella época, la época de Samuel del Villar. Fíjese, público memorioso, Toño, que yo tuve la oportunidad de convivir con Samuel del Villar justo en la Facultad de Ciencias Políticas. No fue mi profesor, pero sí hubo pues una relación, sino de amistad, de mucho afecto y de mucho respeto. Y recuerdo que Samuel del Villar en aquella época, más o menos, era del consejo consultivo de una revista. En esa época, Enrique Krause se peleó con su segundo de a bordo, que en esa época era Aurelio Asiain, y fundaron una revista alterna a Letras Libres. Había muerto Octavio Paz y fundaron dos revistas, la revista Letras Libres y la revista Paréntesis. Entonces, la revista Letras Libres se conformó como ahora la conocemos, la revista Paréntesis se llevó a varios de los miembros que no habían sido convocados por Enrique Krause tras la muerte de Octavio Paz, y esa revista, en el consejo estaba Samuel del Villar, y yo escribía en la revista Paréntesis, y hubo la oportunidad de convivir, de conversar bastantes ocasiones con Samuel del Villar, y justamente era la época en donde Ricardo Salinas Pliego estaba tratando de desacreditar todo el trabajo que hacía Samuel del Villar. Él estaba incluso en una depresión tremenda, y esto hay que decirlo, no hay que olvidarlo, porque justamente los presentadores de noticias de esta televisora se encargaban de lanzar dardos pestíferos en contra de Samuel del Villar, y casi podría decir que fueron los que ocasionaron esa tristeza que lo acompañó hasta el último día de su vida, porque se vio denostado por la televisora, y eso empañó la figura que tenía como un gran funcionario público, como un gran abogado, etcétera, y eso nos debe hablar de la importancia que tiene el discurso en los medios de comunicación, ya no digamos independientes, ya no digamos corporativos, sino los medios de comunicación en general, porque son capaces de crear figuras monstruosas, tergiversarlas, presentar espantajos, y son capaces también de crear falsos prestigios, como ha sido en muchísimas ocasiones. Y bueno, esta declaración muy precisa, meticulosa, que hace el presidente López Obrador en la mañanera, me parece histórica. No me imagino, no sé tú, Toño, o el público, a Felipe Calderón hablando de los entresijos que había en las televisoras, diciendo por su nombre quiénes eran los tranzas. Yo no lo recuerdo y no lo imagino de ninguna manera. No recuerdo a Enrique Peña Nieto hablando así de Azcárraga, de Salinas Pliego, y mucho menos en una tribuna tan importante como se ha constituido la conferencia mañanera. De modo que me parece algo sumamente histórico, me parece de un primer mandatario valiente, osado, porque está hablando de los personajes que le hicieron tanto daño a este país, pero que además, público memorioso, lo siguen haciendo, lamentablemente. Y sabes qué, Ricardo, a que mencionas que obviamente ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox iban a exhibir a otros empresarios como Ricardo Salinas Pliego.
Ese empresario, Ricardo Salinas Pliego, constantemente habla de la amistad que tiene con expresidentes y etcétera. Una y otra vez dice que el presidente López Obrador es su amigo, dice, cállate, Chairo, que el presidente es mi amigo, no voy a pagar impuestos y bla, badabim, badabam, ¿no? Y eso quedó muy en duda hoy porque el presidente como que ni lo ubica en cuestiones de nombre, ¿no? O sea, en primer lugar le llama a Ricardo Salinas, le llama Raúl Salinas, ¿no? Por el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. En segundo lugar, dice, ¿cómo se llama este cuate? Raúl, Roberto, sí, Ricardo, ¿no? O sea, ni lo ubica, pues, ¿no? Esa es la realidad de Ricardo Salinas Pliego y lo exhibe de la forma más terrible. Es decir, me parece que fue un golpe al estilo chingamequedito, ¿cómo se dice? Por parte del presidente López Obrador, ¿no? O sea, el presidente dijo, miren, yo le reconozco a Ricardo Salinas Pliego que haya hecho esto, hay una muy buena relación con Ricardo Salinas Pliego, pero esto es lo que hay, esto es lo que pasó cuando yo buscaba ser jefe de gobierno, ¿no? Sí. Ahí hay algo muy importante. El presidente López Obrador está haciendo la crítica de su propio gobierno y está, por más amistad que diga Ricardo Salinas Pliego que hay con el presidente López Obrador, podemos asegurar que Ricardo Salinas Pliego no es amigo ni de su almohada. En algún momento me dijeron en TV Azteca que Ricardo Salinas Pliego no es amigo ni de su mujer, eso no lo podría yo asegurar, pero sí podría asegurar que solo es amigo del dinero, que solo es amigo de la tranza, que solo es amigo del clasismo, y eso lo hemos visto una y otra vez. Ricardo Salinas Pliego siempre ha sido un personaje usurero, de poca monta, no tiene ética. Yo recuerdo una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva, donde le habla de usted y se pone como tapete y le dice, don Ricardo, hay el video cuando justamente Ricardo Salinas Pliego se apropia de mala manera del Canal 40, y ahí está Ciro Gómez Leiva haciéndole la barba, hablándole como si fuera un gran señor, un personaje de gran envergadura, cuando no es de esa manera. Y a mí me llama mucho la atención que el presidente López Obrador tenga este ánimo de hablar con todas sus letras ya faltando 2 años para que concluya su gobierno. Me parece que se está quitando las amarras y que está siendo cada día más crítico. No recuerdo que hubiera mencionado por su nombre